Bienvenidos una vez más al canal Eli Food. Mi nombre es Elizabeth Casamayo y estoy en Tacna, Perú. El día de hoy, como ya se acerca la temporada de Bajada de Reyes, no es para menos que les voy a enseñar una deliciosa receta. Y en este caso se trata de una deliciosa rosca de reyes para principiantes. ¿Y por qué? Porque no necesita o no va a necesitar amasado. Además es libre de gluten y es muy buena tanto para celíacos como para personas diabéticas. Así que empecemos con el procedimiento. Recuerden que la lista de ingredientes y sus cantidades se encuentran al final del video. Ahora sí, continuemos. Y bueno, ahora sí, iniciamos esta receta deliciosa para la bajada de reyes. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestra avena. O como ya les voy a explicar en la lista de ingredientes, yo lo he dividido en dos. ¿Y por qué? La parte que tiene mayor cantidad, lo que vamos a hacer es tratar de obtener harina de avena. Yo le digo tratar porque realmente no se va a poder colocarla del mismo grosor de una harina normal, pero vamos a tratar de ponerla un poquito más fina de lo que está. Y ahora de a pocos vamos triturando en el picatodo las 2 tazas de avena. Y como ven, queda prácticamente bien triturada y es justo lo que queremos para esta receta. Si es que no tienen un picatodo, como les dije, traten de conseguir harina de avena que sí venden en el mercado, o en su defecto lo que pueden hacer es reemplazarla ya con cualquier otro tipo de harina. Como pueden ver, la diferencia es visible entre la avena triturada, que prácticamente es casi como una harina, y la avena granulada. Y si les está gustando el video, pongan un like y me gustaría que escriban abajo qué otra receta les gustaría que yo prepare para ustedes. Ahora sí, continuamos. Y bueno, de una vez que hemos terminado de moler nuestra avena, ahora simplemente lo que hacemos es mezclar la otra avena que está granulada, mejor dicho, o en hojuela. Lo vaciamos y lo mezclamos. Ahora simplemente lo movemos y ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestra leche. Y vamos echando nuestra leche a nuestra mezcla. Luego le vamos a adicionar el huevo. De igual modo lo vamos moviendo para que se integre bien. Seguidamente el aceite, le vamos echando de a pocos todo el aceite y simplemente lo movemos. Y ahora la vainilla, van a ver cómo desprende un aroma muy estupendo. Y lo siguen moviendo hasta que vean que se ha formado una pequeña masa. Y bueno, de una vez que hemos agregado esos ingredientes, momentáneamente lo ponemos a un lado porque ahora lo que vamos a hacer es agregar la levadura. Pero la levadura primero la vamos a disolver en un recipiente aparte y la vamos a agregar. Y ahora le vamos a ir echando un poco de agua tibia. 1,5 tazas de agua tibia. Como le dije, de a pocos. Primero en una pequeña taza vamos a disolver la levadura y luego lo agregamos a la mezcla de nuestra avena. Ahí lo vamos moviendo mientras le vamos agregando el agua tibia. Lo vamos moviendo mientras le terminamos de agregar nuestra agua tibia. Van a ver que la mezcla se va a poner un poco más ligera. No se preocupen, es normal y es lo que queremos finalmente. Y terminan de agregar toda la levadura, ¿no? Como pueden ver, ya quedó ligera. Ahora le vamos a agregar nuestra miel. Le pueden agregar directamente así como está o lo pueden colocar en el microondas previamente para que esté un poco más líquida. No se preocupen, no hay ningún problema, no hay ninguna prisa. Lo pueden hacer así nada más. Bueno, lo seguimos mezclando y finalmente le vamos a adicionar la ralladura de nuestro limón. También lo pueden reemplazar con ralladura de naranja, no hay ningún problema. Eso lo dejo al gusto de ustedes. Ahora simplemente lo dejamos a un lado momentáneamente mientras seguimos con el siguiente procedimiento. Y si aún no has visto mis videos que he publicado de Navidad, aquí te dejo el link
y también lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción y también lo voy a dejar como el primer comentario. Es una serie de diversos videos que no solamente he hecho platos principales, sino que también he hecho acompañamientos, cremas, sopas, postres y bebidas. Así que yo sé que les va a encantar mucho porque lo pueden hacer ahora en esta época que se acerca la bajada de Reyes. Ahora sí, continuamos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro molde para echar nuestra mezcla. Lo que pueden hacer en este caso, como es una rosca de Reyes, tiene que ser circular, pero realmente va a depender de ustedes. Si tienen un molde cuadrado o tienen un molde de repente rectangular, no hay ningún problema. En este caso lo que yo voy a utilizar es este tipo de molde. Y primero lo que voy a hacer es colocarle un papel en la parte de abajo del molde. Pueden utilizar este papel para horno que ya lo pueden encontrar en cualquier parte. Así que primero lo que vamos a hacer es agregarle un poco de aceite. Luego lo esparcimos con una brocha de silicona. Luego lo que vamos a hacer es simplemente darle la forma circular a nuestro papel de molde y luego lo cortamos para colocarlo en el fondo. Previamente vamos a engrasar las paredes del molde y lo distribuimos bien. Ahora sí, le colocamos nuestro papel que hemos cortado en el fondo del molde. Y bueno, ahora como ya saben, esta rosca de Reyes es de manera circular y tiene un orificio en el medio, pero como pueden ver mi molde no tiene ese orificio, así que lo que tienen que tratar de hacer es que dentro de su cocina busquen algún elemento que sea resistente al calor y lo pueden utilizar para colocarlo en el medio del molde. En mi caso yo tengo este recipiente que prácticamente sí resiste el calor, así que lo que voy a hacer es simplemente colocarlo en el medio y recién ahí echar nuestra mezcla. Ahora sí, le vamos agregando nuestra mezcla de a pocos, evitamos que se nos embarre como a mí en las paredes y también de que se nos embarre en el medio de nuestro recipiente. Pero si es así no hay ningún problema porque es parte de. Así que simplemente agregamos toda la mezcla. Finalmente, para que se distribuya uniformemente, ladeamos el molde de un lugar a otro. Ahora taparlo y dejarlo en reposo para que actúe la levadura por 1 hora. Y una vez más, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, continuamos. Ahora seguimos con la elaboración de nuestra crema pastelera. Lo que vamos a hacer es separar nuestra clara de nuestra yema del huevo. Bueno, con ayuda de este pequeño colador separo la clara de la yema. Ahora vamos a mezclar nuestra maicena con nuestra clara de huevo y lo vamos batiendo. No se preocupen que al principio forma grumos, pero después va a estar muy bien. De una vez que ya hayan obtenido una mezcla homogénea, lo dejamos a un lado momentáneamente. En una pequeña cacerola, ahí vamos a agregar nuestra leche. Y a fuego bajo vamos a esperar que se caliente. Tratemos de evitar de que hierva porque no es necesario. De una vez que ha calentado, en mi caso lo dejé hervir, pero igual no hay ningún problema. De una vez que ya esté caliente, comienzan a echar de poco en poco la mezcla de clara de huevo con maicena y al mismo tiempo lo van moviendo rápidamente para que no se le forme grumos. Y así lo hacen hasta terminar todo el contenido de la taza con la mezcla. De una vez que lo hayan hecho, simplemente lo que van a hacer es apagar el fuego y dejarlo a un lado a la espera de su utilización. Y bueno, de una vez que ya pasó el tiempo en que tenemos que dejar reposando nuestra masa, simplemente lo destapamos y nos podemos dar cuenta de que efectivamente sí ha elevado su volumen. Entonces ahorita es tiempo de agregarle nuestros frutos secos o nuestras pasas, lo que ustedes deseen. En mi caso yo voy a utilizar pasas y marrasquinos, pero ustedes pueden utilizar cualquier fruta seca, pueden utilizar algunas frutas que son confitadas, ¿no? De que ya vienen preparadas ya para echar en repostería, es lo que normalmente acá utilizamos para los panetones. Así que simplemente ahorita lo voy a echar alrededor de todo nuestro molde. Y bueno, de una vez que hemos terminado de decorarlo, ahora vamos a utilizar nuestra yema que hemos separado anteriormente y con ayuda de una brocha de silicona vamos a colocarlo en toda la superficie. Esto va a ayudar a que dé un color un poco dorado
en la parte de encima. Y bueno, de una vez que hemos terminado de agregarle nuestra yema de huevo para que dore de un color un poco más bonito, ahora simplemente lo que vamos a hacer es llevarlo al horno. Pero antes de llevarlo al horno, recuerden que tienen que precalentar su horno por al menos entre 10 a 15 minutos a una temperatura de 180 a 200 grados centígrados. Y simplemente lo colocamos al horno. Y una vez concluido el tiempo, ahora vamos a verificar que ya esté listo. Para esto podemos utilizar un cuchillo y si no sale con masa es porque ya está listo. La segunda opción, aunque no lo crean, es utilizar un fideo crudo. Del mismo modo lo colocan dentro del molde y si no sale masa ya está listo nuestro pastel o nuestra rosca de reyes. Así que con mucho cuidado lo retiramos del horno, lo dejamos a que enfríe por algunos minutos. Y bueno, de una vez que ya hemos dejado que nuestra rosca de reyes haya enfriado, ahora simplemente lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Traten de hacerlo con mucho cuidado dependiendo su tipo de molde para tratar de que nos salga bonito y de que no se nos desarme prácticamente. En este caso lo que voy a hacer es abrir este tipo de molde por este lado. Pero mejor previamente, con la ayuda de un cuchillo, lo tratamos de desmoldar alrededor de todo el molde. Luego recién tratamos de retirarle el molde y en la parte del centro, de igual modo, con la ayuda de un cuchillo, traten de despegar primero todo el molde que está en la parte central. En mi caso he utilizado un molde que tenía curvas o que tenía prácticamente relieve y eso también lo hizo un poquito más difícil, pero la verdad que no fue imposible, como pueden ver. Ahora es turno de nuestra crema pastelera. Vamos a utilizar una manga pastelera descartable. Estas son mucho más baratas y también las pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan artículos de repostería. La llenamos y la vamos presionando para que quede compacta. Le cortamos la punta y hacemos el diseño que querramos encima de nuestra rosca de reyes. En mi caso se me ocurrió ese tipo de diseño que la verdad que no sé si sea el mejor. Ya queda en ustedes de cómo lo quieren decorar. Aquí les doy una idea que la verdad que es muy rápida, muy simple y queda muy atractiva a la vista. Ahora para trasladar nuestra rosca de reyes, esto lo debía haber hecho al principio, pero lo estoy haciendo ahorita. He utilizado ese tipo de bandejas que es para trasladar pasteles y la verdad que se los recomiendo que siempre tengan uno en casa porque son muy baratas y además les facilita la vida para cualquier receta horneada. También lo pueden decorar con algunos marrasquinos, le pueden agregar más pasas, frutos secos, lo que ustedes deseen. Y bueno, de una vez que hemos tratado de decorar nuestra rosca de reyes a nuestro gusto, ahora ya la tenemos lista para poder consumirla y compartirla con los que más queremos. Yo les recomiendo mucho que traten de probar esta rosca de reyes en sus hogares y no se van a arrepentir. La verdad de que luce bien bonito. Si no quieren utilizar el dorador del horno, simplemente lo hornean como debería ser nada más y de ese modo también van a hacer de que conserve el color las frutas secas que se le puso encima. En este caso yo lo he cubierto con un poco de crema pastelera, pero no es necesario, es opcional, ya depende de ustedes. Pero acá les estoy dando una idea de cómo lo pueden decorar para que lo puedan consumir y les guste a todos ustedes. Y bueno, después de que hemos elaborado esta riquísima rosca de reyes, déjenme abajo en sus comentarios si ustedes ya han probado la rosca de reyes tradicional que hacen en otros países y los animo a que hagan esta receta en sus hogares y si es posible me pueden enviar algunas fotos a mis redes sociales para yo compartirlo después en mis próximos videos. Y bueno, ahora sí, iniciamos con la lista de los ingredientes. Esta deliciosa rosca de reyes lleva 3 tazas de avena. Lo van a separar en 2 recipientes, en uno 2 tazas y en el otro solamente 1 taza. 100 mililitros de leche, un huevo, 50 mililitros de aceite, 1 cucharadita de vainilla, 10 gramos de levadura seca, 2 cucharadas de miel, ralladura de un limón, de 1 a 1,5 vasos de agua tibia,
Y para decoración, algunos frutos secos. En mi caso estoy utilizando pasas negras, pasas rubias. Estoy utilizando algunos marrasquinos, pueden utilizar cerezas, frutas secas, etcétera, lo que ustedes deseen. Y los ingredientes para la crema pastelera son los siguientes: 200 mililitros de leche descremada, 25 gramos de maicena, una clara de huevo. Guarden la yema porque la van a necesitar después. Y bueno, esa fue la lista de todos los ingredientes que hemos utilizado. Llegó el momento de probar nuestra deliciosa rosca de Reyes. La pueden adornar encima con un poco más de crema pastelera que les puede haber quedado. Y encima también le pueden poner algunos frutos secos al momento de dar porciones individuales. Y bueno, ahora sí, voy a probar un poco qué tal nos salió esta rosca de Reyes para principiantes. Y además que es muy saludable porque no tiene gluten. La verdad es que está, aunque no lo crean, esta pequeña altura, la textura está esponjosa. Realmente es muy fácil comerlo, está rico. Ojo, recuerden de que tiene poca azúcar porque he utilizado solamente unas pequeñas cucharadas de miel. ¿Por qué? Porque esta receta la quiero hacer saludable, como les digo, es libre de gluten y aparte también la quiero hacer apta para diabéticos. Así que si ustedes quieren agregarle un poco más de azúcar a su gusto, no hay ningún problema. Pero la verdad, así como está bien agradable. Realmente la crema pastelera es el que le da también ese pequeño toque de dulzor, un poco desapercibido, pero realmente lo justo y necesario. A mí me encanta, pero como les digo, esta receta es flexible y depende de ustedes si le quieren agregar otros ingredientes, no hay ningún problema. En todo caso, espero que les haya gustado esta receta. Ahora sí, sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.